La temporada navideña se había asentado sobre el pueblo de St. Mary's, con su habitual manto de escarcha y el aroma a pino en el aire frío. Era un silencioso tipo de pueblo, del que los lugareños se enorgullecen por sus vidas sencillas, y las fiestas estaban marcadas por la tradición, fiestas de té, reuniones festivas y suaves chismes. Fue en una de esas reuniones, el té anual de Navidad que la señora Ensab ofrecía en su encantadora cabaña, cuando la paz del pueblo fue perturbada por primera vez. La mesa estaba repleta de dulces, bollos, galletas de mantequilla y pasteles especiados, cada uno perfectamente colocado, como para una fotografía. Los invitados se habían reunido en el acogedor salón. El fuego crepitaba alegremente en el hogar. La señora Ensab, una mujer de algunos años y aún más opiniones, presidía la reunión con la dignidad de quien había sido anfitriona de tales ocasiones durante décadas. Sus gafas, precariamente posadas sobre la nariz, observaban a sus invitados que conversaban en voz baja. Pero la señorita Marple, sentada cerca de la ventana, descubrió la farsa silenciosa. La señorita Marple había venido a tomar el té, por supuesto, pero también por algo más sutil. No era de las que hacían proclamas a viva voz o revelaciones dramáticas, y sin embargo, con ojos siempre agudos y una mente aún más afilada, encontraba lo que otros pasaban por alto. Había pasado años en St. Mary's, observando en silencio, notando los hábitos de sus residentes, las tensiones ocultas en sus palabras educadas y los rencores tácitos que bullían bajo la superficie. En aquel pueblo, bajo el festivo exterior, había secretos. Secretos que estaban a punto de desmoronarse. Mientras el té fluía y la conversación derivaba hacia temas cotidianos más seguros, la atención de la señorita Marple se desvió hacia los pequeños movimientos a su alrededor. La forma en que el señor Collins se movía inquieto con su reloj de bolsillo mientras hablaba, la mirada nerviosa de su esposa hacia la ventana, y la forma en que la señorita Catherine, la bibliotecaria, parecía evitar la mirada de su primo, el joven Edward. Todos parecían bastante inocentes en su propia forma, pero para la señorita Marple era como si una araña hubiera tejido su tela en la habitación, y ella podía sentir cómo los hilos se apretaban con cada minuto que pasaba. «Qué amable de su parte invitarme a unirme a ustedes, señorita Marple», dijo la señora Ensab con voz cálida, aunque con un matiz de otra cosa. Quizás molestia ante la intrusión de alguien que nunca había formado parte de su círculo social. Todos hemos estado hablando de las festividades navideñas. Un lugar pequeño y pintoresco. Es tradición, ¿no? Sí, bastante encantador, respondió suavemente la señorita Marple. Sus ojos, sin embargo, no estaban puestos en la señora Ensab, sino en los otros de la habitación. La conversación parecía inocente, pero la señorita Marple sabía que la verdadera historia siempre se escondía en las pausas, en las vacilaciones. Al otro lado de la habitación, la señorita Catherine se movió incómodamente. Sus manos se cerraron con fuerza alrededor de su taza de té mientras echaba un vistazo de reojo hacia su primo. Edward, el joven, miraba por la ventana con el rostro ilegible. La señorita Marple ya había visto esa mirada antes, distante, ausente, como si estuviera perdido en un mundo privado. Pero había algo más en su postura, una inquietud difícil de ignorar, como si supiera algo que no estaba dispuesto a compartir. ¿Pasa algo, Catherine?, preguntó la señorita Marple, con voz suave. Un breve silencio se extendió entre los primos. Fue una pregunta formulada casualmente, pero tuvo el efecto deseado. Ambos, Edward y Catherine, se pusieron tensos. «Oh, no, señorita Marple», respondió Catherine demasiado rápido, casi a la defensiva. «Nada en absoluto». Edward finalmente se apartó de la ventana. Su expresión se ensombreció. «Simplemente, pensando», murmuró, pero su tono tenía un filo extraño, como si escondiera algo. Los pensamientos de la señorita Marple se detuvieron en ellos, pero antes de que pudiera reflexionar más, la puerta principal se abrió con un crujido y una figura apareció en el umbral. Era el señor Grayson, el gerente del banco, con el rostro ceniciento y la frente arqueada como un faraón. «Ah, señor Grayson», llamó la señora Ensab con fingida alegría. «Venga, únase a nosotros para tomar el té». Pero el señor Grayson no respondió de inmediato. Se quedó allí, con los ojos recorriendo la habitación, una extraña tensión en su postura. Los demás también lo notaron,
La conversación vaciló y la habitación cayó en un pesado silencio. Me temo que debo disculparme por interrumpir, señora Ensaf, dijo el señor Grayson, con voz tensa. Ha habido un incidente en el banco. Un robo. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. La taza de té de la señora Ensaf chocó contra el platillo mientras lo miraba con incredulidad. ¿Robo? Preguntó, alzando la voz con sorpresa. En Navidad. Pero el banco siempre es tan seguro. No es un simple robo, añadió el señor Grayson en voz baja, deteniendo la mirada en los demás invitados, como buscando a alguien. Es algo muy peculiar. Los fondos han desaparecido y la bóveda estaba desbloqueada, pero nadie sabe cómo. Por un momento, la tensión en la habitación fue palpable. Los rumores ya habían comenzado a removerse, y la señorita Marple sintió los familiares indicios de un misterio que empezaba a desarrollarse. Las piezas comenzaban a encajar, y ella ya podía sentir los invisibles hilos de sospecha tensándose alrededor del pueblo. Y así, la temporada navideña en St. Mary's Hollow no comenzó con un estallido, sino con la silenciosa tensión de una reunión ordinaria interrumpida por un crimen inesperado. Era solo cuestión de tiempo antes de que la señorita Marple comenzara su trabajo, observando cuidadosamente, reconstruyendo las sutiles pistas que otros pasarían por alto. Lo que no sabían era que el robo era solo el verdadero comienzo, y la señorita Marple ya estaba siguiendo el rastro. La noticia del robo se extendió rápidamente por St. Mary's Hollow, como solían hacerlo esas cosas. En menos de una hora, los chismes se habían infiltrado en todos los rincones del pueblo, susurrados en el mostrador de la tienda de la señora Ensaf, comentados durante el té en casa de la señora Yates, e incluso cruzando la valla del jardín de la anciana señora Cartwright, mientras regaba sus rosas. El otrora idílico pueblo nunca había visto tal alteración. En la plaza, donde los niños solían jugar a perseguirse o patear latas, un tenso grupo de aldeanos se había congregado. Algunos mostraban la misma expresión de sorpresa con la que habían recibido la noticia en la cabaña de la señora Ensaf, mientras otros ya comenzaban a formular sus propias teorías, no siempre caritativas. La señorita Marple ya había observado los primeros indicios de sospecha. Como una pequeña chispa podía convertirse en incendio cuando el miedo era el combustible. El joven inspector Barnes, agente de policía del pueblo, había llegado poco después del anuncio del señor Grayson. Su alta complexión, aunque algo torpe, le confería un aire de autoridad. Se dirigió hacia la entrada del banco, tomando declaraciones del puñado de empleados que habían llegado temprano. Pero su rostro mostraba la inconfundible marca de quien está abrumado por su primer gran caso. «Buenos días, inspector», lo saludó la señorita Marple al pasar junto a él. «Ah, señorita Marple, sí. Buenos días», respondió Barnes, aunque su sonrisa parecía forzada. «Me temo que tenemos aquí un pequeño problema». La señorita Marple no insistió en obtener detalles, pero ya había captado las sutiles pistas, la forma nerviosa en que el inspector jugueteaba con su gorra, las miradas distraídas hacia la multitud creciente. No tenía el control total, y eso, en sí mismo, era una pista. Mientras continuaba por el sendero empedrado, la señorita Marple captó fragmentos de conversación. La señora Ensaf hablaba con la señora Yates, su voz grave aunque aún discernible. «Bueno, no sé cómo esperan obtener algo de esto», murmuró la señora Ensaf, negando con la cabeza. «He oído rumores sobre el señor Grayson antes. Ha estado preocupado últimamente. Quizás, al fin y al cabo, esto sea obra suya». La señora Yates, que nunca dejaba pasar un escándalo sin dar su opinión, intervino enseguida. «Oh, él siempre le ha echado el ojo a la bóveda. ¿No lo has notado? Dicen que no es tan honesto como aparenta». Los labios de la señorita Marple se crisparon. Qué rápido podía el aire llenarse de sospecha. Todos tenían sus teorías, y todas estaban listas para ser cosechadas. Pero la verdad era que nadie sabía nada. Sin embargo, lo que sí estaba claro era que la reacción inmediata del pueblo fue de duda. Una duda dirigida directamente al señor Grayson, el hombre que había servido como su firme e inquebrantable gerente bancario durante tantos años. Al mismo tiempo, una conversación diferente se desarrollaba en el extremo opuesto del pueblo. La señorita Catherine, la bibliotecaria, había estado evitando el tema del robo por completo. Se había retirado del grupo en cuanto aparecieron los primeros signos de malestar,
refugiándose en su pequeña casa cerca del centro del pueblo. Pero la señorita Marple sabía que pronto llegaría el momento de visitarla. Catherine, al fin y al cabo, tenía sus propios secretos, y la señorita Marple había aprendido hace mucho que quienes guardaban silencio eran, a menudo, las piezas más importantes del rompecabezas. Dentro del estudio de Catherine, tenuemente iluminado, la señorita Marple la encontró tomando una taza de té. Sus dedos temblaban ligeramente mientras sostenía la delicada porcelana. «Buenas tardes, señorita Catherine», dijo Marple, con tono cálido y coloquial. «Oh, señorita Marple, es usted», exclamó Catherine, dejando rápidamente la taza sobre la mesa, como si la hubiera quemado. «No, no la estaba esperando. Me temo que escuché la noticia sobre el robo», continuó la señorita Marple, su voz informal. «Parece bastante alteración del orden público». Los labios de Catherine se apretaron en una sonrisa forzada. «Sí, supongo que sí», murmuró. Pero Miss Marple notó la sutil rigidez en su postura. Había algo más en la reacción de Catherine, algo que no era del todo cierto. «No pude evitar fijarme», continuó la señorita Marple, observando atentamente los ojos de Catherine, «que parecías bastante preocupada en la reunión esta mañana. Un poco intranquila, si me permites decirlo». La mirada de Catherine parpadeó y desvió rápidamente la vista. «He estado últimamente mal», murmuró. «Solo un poco de cansancio. Nada de qué preocuparse». «Por supuesto», dijo la señorita Marple, asintiendo pensativa. «Debes cuidarte. La temporada navideña siempre está tan ocupada». La conversación continuó, pero la mente de la señorita Marple ya estaba trabajando. La reacción de Catherine no había sido la típica. Su inquietud, la negativa a mirar a los ojos de la señorita Marple, todo apuntaba a algo más. Ella escondía algo. ¿Pero qué? La señorita Marple dejó que la conversación fluyera hacia lo trivial, sabiendo muy bien que el asunto más profundo saldría a la luz en su propio tiempo. Cuando se levantó para marcharse, no pudo evitar sentir que Catherine no era la única que llevaba una carga pesada. El pueblo comenzó a reaccionar de la única manera que sabía, a través de chismes, teorías a medio formar y sospechas susurradas. Quedó claro que los secretos más profundos de St. Mary's Hollow estaban a punto de salir a la luz. Al día siguiente, una densa niebla se cernía sobre St. Mary's Hollow, cubriendo el pueblo en una tranquila quietud. Miss Marple siempre había pensado que la niebla era el ambiente perfecto para un misterio. Sus gruesos zarcillos ocultaban lo que, de otro modo, sería claramente visible, obligando a uno a observar más de cerca. Mientras caminaba por el sendero del pueblo hacia la orilla, su paso medido y deliberado, podía sentirlo. Algo crucial había cambiado en el aire. El robo, aunque todavía envuelto en misterio y confusión, ya no era un simple acontecimiento. Se había convertido en un rompecabezas, y la señorita Marple comenzaba a ver los primeros fragmentos de la imagen. El banco estaba ahora bajo la lupa del inspector Barnes, que había pasado la mañana con sus hombres repasando cada pulgada del edificio. La bóveda fue examinada. Los registros del banco fueron revisados minuciosamente y varias personas habían sido entrevistadas. Sin embargo, como observó la señorita Marple, nada encajaba a la perfección. La versión oficial era que los fondos del banco habían desaparecido de la noche a la mañana. Sin embargo, existía la sensación de que algo más estaba en juego. Cuando llegó la señorita Marple, se encontró con el inspector de pie al borde del edificio, manos en los bolsillos, la frente fruncida por la frustración. «Buenos días, inspector», saludó la señorita Marple. «Confío en que las cosas están avanzando». El inspector Barnes la miró, su expresión una mezcla de agotamiento y confusión. «Buenos días, señorita Marple». «Bueno, no estoy seguro de seguir adelante. No ha habido señal de entrada forzada, sin indicios de cómo se abrió la bóveda. El personal de seguridad es de confianza. Y, sin embargo, aquí estamos. Todo un aprieto». «Ya veo», dijo la señorita Marple con un tono amable. Ella lo observó atentamente, notando cómo sus ojos se dirigían nerviosamente hacia el edificio. Estaba claramente inquieto por la falta de respuestas. ¿Ha considerado la posibilidad de que alguien de dentro podría haber tenido algo que ver con esto? El inspector vaciló, echando un vistazo hacia la puerta del banco. «¿Se ha pensado en ello?»,
pero no hay un motivo obvio. No logro entenderlo. ¿Es como si la persona supiera exactamente lo que hacía? Sin embargo, añadió con un atisbo de duda, se quedó callado. Descubrirá que las pistas más significativas suelen ser las que otros descartan como irrelevantes. Inspector, dijo en voz baja la señorita Marple, fijando la mirada en el suelo frente a ellos. Los detalles más pequeños pueden ser los más reveladores. Ella podía ver cómo se encendían las ruedas en la mente del inspector. No respondió, pero ella sintió que, por primera vez, comenzaba a contemplar la idea de que esto no era tan sencillo como parecía. La señorita Marple se giró para marcharse, pero antes de que pudiera dar un paso, una voz la interrumpió. Señorita Marple, espere. Edward, el primo de Catherine, había estado paseándose nerviosamente cerca de la entrada del banco, su rostro tenso de preocupación. La señorita Marple lo estudió por un momento, notando la tensión en su postura. Había algo en el que le parecía extraño, aunque todavía no podía identificar qué era. Oí que estabas aquí, dijo Edward con voz temblorosa. Pensé que debería decirte algo. Miss Marple alzó una ceja. Continúa, Edward. No quiero causar problemas, comenzó, mirando a su alrededor como si comprobara si alguien escuchaba, pero creo que puede que haya visto algo. Algo que podría ser importante. La señorita Marple esperó pacientemente, su expresión tranquila, animándolo a continuar. ¿Qué viste? Edward tragó saliva, desviando la mirada nerviosamente entre la señorita Marple y el suelo. Anoche, cuando volvía caminando a casa desde la taberna, era tarde, pero al pasar por el banco vi a alguien. Un hombre, creo. ¿Sabes quién era? Preguntó con voz firme la señorita Marple. Edward negó rápidamente con la cabeza. No lo vi bien, pero estaba de pie cerca del lateral del edificio, junto a la puerta trasera. Parecía raro. No le di mucha importancia en ese momento, pero ahora, con todo lo que ha pasado, bueno, se siente importante. Miss Marple no reaccionó de inmediato. Su mente procesaba la información. Se dio cuenta de que Edward no mentía, aunque claramente se sentía incómodo con su admisión. Pero también sabía que lo que había visto, aunque fugazmente, no era la imagen completa. Gracias por decírmelo, Edward, dijo suavemente la señorita Marple. Has hecho bien en presentarte. Creo que esta información resultará útil. Edward asintió, aún inseguro de sí mismo. Solo quería ayudar. Lo has hecho, le tranquilizó la señorita Marple. Ahora cuídate, y tal vez considera tus pasos un poco más cuidadosamente en el futuro. Mientras Edward se alejaba, la señorita Marple se quedó allí un momento, reflexionando sobre sus palabras. Un hombre de pie cerca de la parte trasera del banco por la noche. Era un detalle curioso, pero un detalle al fin y al cabo. Ella aún no tenía forma de saber quién era esa persona o cómo encajaba en el rompecabezas, pero ya empezaba a formarse una imagen, tenue, incompleta, pero una imagen al fin y al cabo. Los acontecimientos de la mañana la habían llevado a una conclusión. El robo no fue obra de un ladrón cualquiera. Esto era algo más personal, algo relacionado con el pueblo en sí. La señorita Marple lo había visto en las reacciones de los aldeanos, en su nerviosismo, en la forma en que echaban miradas furtivas a su alrededor, en las pequeñas grietas de su compostura. Algo se estaba ocultando, y no se trataba solo del dinero desaparecido. Las respuestas seguían siendo esquivas, y la señorita Marple sabía que necesitaría más tiempo. Había un hilo conductor oculto en todo este misterio. Un hilo que conectaba a las personas y los eventos aparentemente no relacionados de St. Mary's Hollow, y la señorita Marple estaba decidida a seguirlo, sin importar cuánto tardara. Al día siguiente, la niebla se había levantado, pero una inquietante quietud persistía sobre St. Mary's Hollow. Era como si el pueblo mismo contuviera la respiración, esperando algo, pero sin saber qué. La presencia policial alrededor del banco había aumentado, y el inspector Barnes estaba visiblemente más tenso. Había hablado con todos los que pudo encontrar, el personal del banco, los comerciantes, pero aún así, las piezas no encajaban. El robo seguía siendo un rompecabezas con partes faltantes, y la señorita Marple, por supuesto, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que las piezas que faltaban salieran a la luz. En la oficina de correos local,
La señorita Marple se topó con la señora Yates, quien ya estaba en medio de una conversación con la señora Cartwright. Las dos mujeres, de pie en la esquina junto al mostrador, hablaban en tonos bajos, aunque eran plenamente conscientes de que la señorita Marple podía oírlas fácilmente. Como de costumbre, sus chismes habían tomado la forma de sospechas susurradas sobre el señor Grayson, el gerente del banco. «Te lo digo», dijo la señora Yates, bajando la voz pero hablando con convicción. «Tiene algo especial. Es todo demasiado conveniente. ¿No crees?» La bóveda fue abierta y los fondos desaparecieron. Tuvo que estar involucrado. El hombre no es tan fiable como todos piensan. Tiene toda la razón, añadió la señora Cartwright, asintiendo sabiamente. Siempre pensé que había algo raro en él. Demasiado refinado, demasiado amigable, nunca del todo sincero. ¿Sabes? La señorita Marple se quedó allí un momento, contemplando sus palabras. Podía darse cuenta de que el pueblo se apresuraba a sacar conclusiones. La señora Yates y la señora Cartwright, junto con los demás, se habían aferrado al señor Grayson como el sospechoso obvio, y estaba claro que ya habían cerrado sus mentes. El verdadero misterio, sin embargo, era si tenían razón, o si simplemente se dejaban llevar por la histeria de un crimen que había conmocionado su pequeño y ordenado mundo. «Buenos días, señora Yates», dijo la señorita Marple con voz suave pero firme, interrumpiendo su charla. No pude evitar escuchar sus pensamientos sobre el señor Grayson, pero debo confesar que me pregunto si no estamos sacando conclusiones demasiado rápidas. La señora Yates se volvió hacia ella con una sonrisa, pero era una sonrisa que no terminaba de alcanzar sus ojos. «Oh, señorita Marple, creo que es él. ¿Quién más podría ser? Todo encaja demasiado bien». La señorita Marple estudió a la señora Yates con atención, observándola por cualquier signo de duda, pero no había ninguno. «Es fácil centrarse en una sola persona, ¿verdad?», dijo calmadamente. «La persona más obvia. Pero a veces la verdad se encuentra en los lugares que menos esperamos». La señora Yates soltó una risita, claramente no convencida. «Tal vez, señorita Marple, pero me sorprendería mucho si resultara ser otra persona. Ya sabe lo que dicen de quienes parecen demasiado perfectos». Miss Marple no respondió de inmediato. En cambio, dejó que las palabras permanecieran en el aire, sintiendo su peso. La señora Yates estaba tan segura de sí misma, tan ansiosa por encontrar a alguien a quien culpar, que casi resultaba demasiado conveniente. Y la señorita Marple sabía que cuando algo parecía demasiado fácil, rara vez lo era. A medida que avanzaba el día, las especulaciones del pueblo sobre el señor Grayson solo aumentaron. Incluso el inspector Barnes parecía inclinarse hacia la idea de que el gerente del banco podría estar involucrado, aunque aún carecía de pruebas concretas que lo respaldaran. Los aldeanos, en su afán por una resolución, se aferraron rápidamente a la conclusión más obvia. Al hacerlo, nublaron su propio juicio. Más tarde esa tarde, la señorita Marple decidió hacer una visita al banco. No le interesaban las respuestas obvias, ni se sentía atraída por el frenético parloteo de los aldeanos. Lo que le interesaba eran los detalles sutiles, las cosas que no tenían sentido y las contradicciones que otros pasaban por alto. Y en el banco, estaba segura de que habría algo que los demás habían pasado por alto. Cuando llegó la señorita Marple, volvió a encontrarse con el inspector Barnes, que estaba de pie cerca de la bóveda, mirando un conjunto de notas. Parecía aún más nervioso que antes, frunciendo el ceño con concentración mientras hojeaba los papeles. «Ah, señorita Marple», la saludó, forzando una sonrisa. «Me temo que todavía no estamos más cerca de resolver esto. Hemos interrogado a todos los que pudieron haber tenido acceso a la bóveda, pero no hay rastro del ladrón, y los registros están en orden». «Ya veo», respondió la señorita Marple, recorriendo con la mirada la habitación. Su atención se posó en la puerta de la bóveda, que seguía ligeramente abierta, como si el ladrón simplemente se hubiera marchado y la hubiera dejado así. Era un detalle extraño, que no encajaba del todo con la idea de una ejecución rápida y precisa del robo. «Inspector», dijo, «¿puedo preguntar si alguien notó algo inusual en la bóveda antes de que ocurriera el robo?» Barnes vaciló, claramente inseguro. Nada fuera de lo común. La seguridad se revisaba periódicamente, y la bóveda siempre estaba cerrada con llave. «Es todo un misterio»,
La señorita Marple asintió pensativa, su mente ya trabajando. Había algo extraño en la forma en que la bóveda había quedado abierta, como si el ladrón no temiera ser atrapado. Y luego estaba el asunto de la puerta cerrada. ¿Por qué alguien se tomaría la molestia de abrirla, para luego dejarla completamente abierta? Eso es lo que me preocupa, murmuró la señorita Marple, más para sí misma que para Barnes. Es demasiado pulcro, demasiado deliberado. Caminó hacia la bóveda, rozando con los dedos los bordes de la puerta, como si buscara revelar algo nuevo. No había señales de entrada forzada, ni marcas de roce, ni indicios de lucha. El ladrón sabía exactamente lo que hacía, pero la señorita Marple no podía sacudirse la sensación de que había algo que todos habían pasado por alto. «Inspector», dijo finalmente, «creo que es hora de mirar en lugares donde otros no han pensado buscar. Si seguimos centrándonos en lo obvio, perderemos la verdad por completo». Los pensamientos de la señorita Marple se detuvieron en la extraña apertura de la puerta de la bóveda cuando salió del banco. Algo en ello no cuadraba. Sin embargo, era solo un pequeño detalle. La mayoría lo habría descartado. Después de todo, la bóveda había sido manipulada y el dinero, robado. Pero la señorita Marple había aprendido hacía mucho que las pistas más importantes a menudo se presentaban en forma de las más mínimas inconsistencias. La tarde siguiente, la señorita Marple regresó a la plaza del pueblo, su mente inquieta ante el creciente rompecabezas. Notó un cambio en el aire. Los aldeanos, aún atrapados en sus propias sospechas y acusaciones, habían comenzado a discutir el robo con una nueva sensación de urgencia. La idea de que el señor Grayson pudiera estar implicado se había arraigado, y ahora parecía que cada conversación volvía inevitablemente a él. Se murmuraban comparaciones con otros crímenes similares, e incluso algunos especulaban sobre sus problemas financieros, aunque nadie tenía pruebas reales. Los pasos de la señorita Marple fueron deliberados mientras pasaba junto al parque del pueblo, su mente concentrada. Ya había visitado el banco, pero había algo más, algo sutil. Necesitaba verlo otra vez. Entrecerró los ojos mientras se acercaba al pequeño callejón detrás del banco, donde estaba la entrada de servicio. Era estrecha, a menudo pasaba desapercibida, y fue allí donde creyó que podría encontrar algo que otros habían pasado por alto. El callejón estaba tranquilo, salvo por el leve murmullo de los pájaros en los árboles cercanos. La puerta trasera del banco estaba asegurada con un cierre sencillo, nada demasiado complejo, pero la señorita Marple ya había notado cómo podría abrirse fácilmente sin dejar rastro visible. Mientras examinaba el suelo cerca de la puerta, sus ojos se sintieron atraídos por un pequeño detalle en el borde del camino de piedra, una ligera marca de roce en el suelo, inusual, ya que la superficie solía estar bien mantenida. Inclinándose, la señorita Marple pasó con cuidado los dedos a lo largo del borde de la piedra. Allí estaba, apenas visible, casi oculta bajo una fina capa de hojas caídas, la huella de un zapato. No de cualquier zapato, pensó, sino de uno con un tacón particularmente estrecho, poco común entre los lugareños. Ese detalle habría pasado desapercibido para cualquiera, pero la señorita Marple comprendía la importancia de los rastros aparentemente insignificantes. La marca sugería que alguien se había acercado a la puerta con cuidado, deliberadamente, con un propósito. Pero no fue solo la huella lo que captó su atención. Había una tenue decoloración a su alrededor. Algo había sido arrastrado. Quizá un objeto pequeño, lo justo para dejar una débil veta en la tierra. Se inclinó más cerca, y lo vio. Un pequeño trozo de tela retorcido, probablemente de un abrigo o bufanda, metido en la hendidura de la piedra. Con un toque delicado, la señorita Marple lo liberó, sosteniendo el diminuto fragmento en su palma. Era delgado, casi frágil, y contrastaba con los tonos apagados del callejón. El color era inconfundible, un burdeos intenso, igual al del abrigo que había visto usar a la señora Ensab varias veces antes. A la señorita Marple se le aceleró el corazón. La señora Ensab había sido una de las primeras en señalar al señor Grayson con sospecha, pero ahora había una pista que sugería que ella había estado cerca del lugar de los hechos, quizá demasiado cerca. La tela era fina, del tipo que se engancharía fácilmente en superficies rugosas, pero seguía siendo extraño encontrar un detalle así en un lugar tan preciso. La señorita Marple se incorporó lentamente,
su mente ya trabajando en las posibilidades. Todavía no podía estar segura, pero aquel trozo de tela bastaba para cambiar su enfoque. La señora Ensaf había sido tan expresiva en su condena del señor Grayson, pero ¿y si sabía más de lo que dejaba ver? ¿Y si el verdadero motivo no era el dinero del banco, sino algo mucho más cercano a casa? Mientras la señorita Marple regresaba hacia el pueblo, consideró la trascendencia de aquel hallazgo. Era una pista sutil, apenas un fragmento de tela y una huella en la tierra, pero sugería que alguien del pueblo había sido más que un simple espectador. Alguien había participado activamente en los eventos previos al robo. A la mañana siguiente, la señorita Marple pagó una visita a la cabaña de la señora Ensaf. La mujer la recibió en la puerta con una sonrisa tensa, sus ojos sin revelar la tensión que la señorita Marple sabía que se escondía bajo su apariencia tranquila. «Buenos días, señora Ensaf», dijo la señorita Marple con su habitual calidez. «Espero no estar interrumpiendo nada». «Oh, en absoluto, señorita Marple», respondió la señora Ensaf rápidamente, haciéndose a un lado para dejarla pasar. «Siempre es un placer tenerla. Me encantaría tomar un poco», respondió la señorita Marple, acomodándose en la acogedora sala de estar. El fuego crepitaba suavemente en el hogar, y se permitió un momento para relajarse, aunque sus pensamientos seguían centrados en el misterio. Mientras la señora Ensaf servía el té, la observó atentamente. La mujer se movía con cierta inquietud, evitando la mirada de la señorita Marple al pasarle la taza. Había un nerviosismo en sus gestos que antes no había notado, y la señorita Marple podía sentirlo. Algo se estaba ocultando. Tenía ganas de preguntar, dijo con naturalidad, dando un sorbo a su té. ¿Ha notado algo inusual por el banco últimamente? Me imagino que todo esto ha sido un gran impacto para todos. La señora Ensaf se tensó ligeramente, apretando la tetera. «Oh, el robo. Sí, es terrible. Pero estoy segura de que todo se solucionará. Después de todo, la policía está haciendo todo lo posible». «Por supuesto», dijo la señorita Marple, con voz suave. «Aunque, ya sabe, ayer Edward nos contó algo curioso. Mencionó haber visto a alguien cerca del banco la noche anterior. Un hombre. Me pregunto quién podría haber sido». La señora Ensaf se quedó paralizada un instante antes de forzar una sonrisa. «Oh, la imaginación de Edward mejora cada vez más, ¿verdad? Siempre ha sido un poco soñador». La señorita Marple le devolvió la sonrisa. «Quizás, pero yo creo que hay algo más en esto de lo que parece a simple vista. Y las pequeñas cosas, como las telas que encontré cerca del banco, suelen ser las piezas que nos conducen a la verdad». La expresión de la señora Ensaf se alteró ligeramente, y desvió rápidamente la mirada. «¿Tela, dices? No sé nada sobre eso». La señorita Marple bajó la taza de té suavemente, su voz baja pero firme. «Creo que sí, señora Ensaf. Creo que sabes perfectamente de qué estoy hablando». El silencio que siguió a la sutil acusación de la señorita Marple quedó en el aire como una pesada cortina, sofocando la conversación y haciendo que cada pequeño sonido pareciera increíblemente fuerte. La señora Ensaf, sentada frente a ella, se quedó paralizada un momento, con los ojos muy abiertos, antes de recuperar rápidamente la compostura con una sonrisa forzada. «No sé a qué te refieres, señorita Marple», dijo, con la voz temblorosa. «¿Tela? No tengo ni la más remota idea de lo que estás mencionando». Miss Marple se inclinó hacia adelante ligeramente, su tono suave pero insistente. «Señora Ensaf, creo que sí. Ya ve, la tela que encontré cerca de la puerta trasera del banco. Bueno, es una coincidencia exacta con el abrigo que te pones cada año durante la temporada navideña. Es color burdeos, ¿verdad?». Los dedos de la señora Ensaf temblaban mientras los apretaba con fuerza en su regazo. Sus ojos se dirigieron brevemente a la ventana, un destello de pánico antes de que recuperara el control. «¡Ay, ese abrigo!», dijo, con la voz ligeramente temblorosa. «Sí, supongo que sí. Pero eso es ridículo, señorita Marple. No es nada, en realidad». Marple asintió, con la mirada tranquila e inquebrantable. «Tal vez. Pero verá usted, señora Ensaf, a veces los detalles más pequeños marcan la diferencia. Me pregunto cómo exactamente un trozo de tela de su abrigo terminó cerca de la puerta trasera del banco». La señora Ensaf carraspeó,
visiblemente molesta. Bueno, no sé qué decir. Podría haber sido de cualquiera. Hay todo tipo de gente entrando y saliendo del banco. Y casualmente yo estaba caminando por esa zona esa noche. Pero, un paseo por la orilla del río, interrumpió la señorita Marple, su tono casi conversacional. Aquella noche en particular. Debo decir, señora Ensaf, que eso me parece más que una coincidencia, una conveniencia. ¿No cree? La señora Ensaf se removió incómoda en su asiento, sus manos ahora retorciendo los bordes del chal. No es así en absoluto. No estuve involucrada en ningún robo. Debe creerme. La señorita Marple no respondió de inmediato. Simplemente observó, dejando que el silencio se alargara, permitiendo que la señora Ensaf se retorciera bajo su mirada. No era la culpa de la mujer lo que la señorita Marple buscaba, al menos no directamente, sino las capas que ocultaban la verdad. Todos en el pueblo tenían sus secretos, y la señorita Marple había aprendido hacía mucho tiempo que estos a menudo se revelaban de las maneras más inesperadas. ¿Por qué, señora Ensaf?, preguntó la señorita Marple, su voz suave pero llena de comprensión. Creo que tienes toda la razón al estar preocupada, pero quizás no tanto involucrada en el robo como piensas. Tal vez haya algo o alguien más que te preocupa. La mujer apretó los labios, su rostro ahora pálido, pero no dijo nada. La señorita Marple se levantó lentamente y dejó la taza de té suavemente sobre la mesa. Creo que te has estado escondiendo algo desde el principio, señora Ensaf. No el robo en sí, sino algo mucho más personal. Algo que te conecta más profundamente con este crimen de lo que estás dispuesta a admitir. La señora Ensaf la miró, los ojos muy abiertos, la boca temblando como si estuviera a punto de decir algo, pero incapaz de encontrar las palabras. Finalmente habló, su voz apenas por encima de un susurro. No entiendes, si te lo digo, nadie puede saberlo. Se interrumpió, mirando nerviosamente hacia la puerta, como si esperara que alguien irrumpiera. La señorita Marple asintió, como si hubiera estado esperando ese momento. Tal vez podríamos dar un paseo, señora Ensaf. Un paseo podría darnos la oportunidad de hablar con más comodidad. La señora Ensaf dudó un instante y luego asintió débilmente. Se puso de pie, juntas, salieron de la cabaña hacia las calles tranquilas del pueblo. El frío del aire solo parecía hacer que la señora Ensaf estuviera más inquieta, y la señorita Marple no pudo evitar preguntarse cuánto estaba ocultando aquella mujer. Mientras caminaban en silencio, la señorita Marple notó cómo la señora Ensaf seguía mirando alrededor, como si intentara calibrar si alguien podría estar observándolas. Sus movimientos eran rápidos y bruscos, delatando la calma de sus palabras. Miss Marple supo entonces que la mujer no solo estaba protegiendo a otra persona, se estaba protegiendo a sí misma. No estoy aquí para acusarla, señora Ensaf, dijo la señorita Marple en voz baja, con tono tranquilo y tranquilizador. Pero creo que es hora de que me diga la verdad. Este robo, este hurto, es simplemente la superficie. La verdadera historia yace debajo de todo. Hay más en esta historia de lo que vemos. Al oír la palabra verdad, el rostro de la señora Ensaf se ensombreció. Se detuvo, con la mano agarrada al poste de la puerta como si fuera lo único que la mantenía en pie. La señorita Marple esperó, dándole espacio. Finalmente, la mujer dejó escapar una larga y entrecortada respiración. No quiero que nadie se entere de esto, señorita Marple. Nadie en el pueblo. Se trata de Edward, mi sobrino. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo rápidamente el camino. Está en problemas. En serios problemas. ¿Edward? Dijo la señorita Marple en voz baja. ¿Te refieres al primo del señor Grayson? La señora Ensaf asintió. Sí. Edward ha estado involucrado en asuntos en los que no debería. Se ha mezclado con gente a la que no le importa la ley. He tratado de mantenerlo alejado de todo, pero ahora, con el robo, está metido en ello. Lo intenté advertirle, pero ya es demasiado tarde. Le echarán la culpa de todo, y no puedo permitir que eso suceda. No lo soportaría. La señorita Marple escuchó en silencio, dejando que la confesión se asentara en el aire. Ella lo había sospechado, pero al oírlo de la propia señora Ensaf, los pedazos finalmente encajaban. Edward, desesperado y atrapado en una red de su propia creación,
Había sido la persona perfecta para ser incriminada. Alguien vulnerable. Alguien con un pasado enredado. Pero ¿cuál había sido su verdadera participación en el robo? ¿Y por qué la señora Ensab lo protegía con tanta ferocidad, incluso a costa de su propia reputación? Ya veo, dijo la señorita Marple con dulzura, ofreciéndole una pequeña sonrisa tranquilizadora. Ahora que nos entendemos, creo que es hora de que descubramos la verdad. Pero debe contármelo todo, señora Ensab. La historia completa. El sol había comenzado a ocultarse detrás de las colinas cuando la señorita Marple y la señora Ensab regresaron a la cabaña. El aire tranquilo de la tarde las envolvía como una manta espesa. La confesión de la señora Ensab había sido un punto de inflexión, uno que revelaría más de lo que ella misma había querido admitir. Pero Miss Marple sabía que aún no había oído toda la verdad. La señora Ensab había confesado la implicación de su sobrino Edward en algo más oscuro, algo que lo conectaba con el robo. Sin embargo, la señorita Marple tenía una persistente sensación de que había algo más por descubrir. Cuando llegaron a la puerta de la casita, Miss Marple hizo una pausa, sus agudos ojos escudriñando la calle que se oscurecía. El aire parecía inusualmente quieto, como si el pueblo mismo estuviera esperando algo. La señora Ensab notó el sutil cambio en el comportamiento de la señorita Marple, la tranquilidad transformada en vigilancia, un instinto natural en la mujer mayor. Señorita Marple, preguntó en voz baja, ¿qué ocurre? Algo no me parece bien, señora Ensab, respondió la señorita Marple, con voz baja pero llena de certeza. Su sobrino Edward podría estar más involucrado de lo que pensamos al principio. Pero no se trata solo de él. Hay algo más en este robo. Alguien está haciendo todo lo posible por mantenerlo contenido. Y creo que han subestimado cuanto estamos empezando a comprender. La señora Ensab tragó saliva, su mirada moviéndose con nerviosismo. No sé a qué se refiere, señorita Marple. Edward ha estado en problemas. Sí, pero no es un criminal. No puedo creer eso. La señorita Marple sonrió dulcemente, aunque sus ojos brillaban con comprensión. A veces, señora Ensab, aquellos a quienes cuidamos pueden verse envueltos en cosas que nunca fueron su intención. Pero eso no significa que sean completamente inocentes. Debemos examinarlo todo, por doloroso que sea. En ese momento, mientras estaban de pie en la puerta, el inconfundible sonido de unos pasos resonó por la calle tranquila. La señorita Marple giró la cabeza, entrecerrando los ojos al ver la figura de un hombre acercándose rápidamente desde la distancia. Era Edward. Su expresión era de angustia, y caminaba tan deprisa que casi chocó con la señorita Marple al llegar a la entrada. «Tía», exclamó Edward, con la voz llena de pánico. «Tía Ensab, tenemos que hablar. Es peor de lo que pensaba». El rostro de la señora Ensab palideció, y dio un paso atrás, con las manos aferradas al marco de la puerta para sostenerse. «¿Qué ha pasado ahora, Edward?» «No sé qué hacer», murmuró él, con los ojos inquietos y nerviosos, mirando hacia la señorita Marple. «Ha habido otro crimen. Un segundo robo. Pero este es diferente, y me temo que está conectado al primero. Yo no lo hice. Quería involucrarte. Pero ahora todo está perdido, desvencijado». El corazón de la señorita Marple se aceleró. Un segundo robo. Ese fue el giro inesperado. No lo esperaba. El primer robo, aunque inusual, parecía el acto de una sola persona. Pero ahora, con un segundo incidente, 8 veces más tarde que el primero, se dio cuenta de que el caso se había vuelto mucho más complicado. «¿Qué? ¿Te refieres a un segundo robo, Edward?», preguntó la señorita Marple, con su tono sereno pero firme. «Cuéntanos todo». Edward vaciló, echando un vistazo por encima del hombro, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. Luego, con un pesado suspiro, se acercó a ellos. «Sucedió anoche. Yo no estuve involucrado, tía, lo juro, pero escuché a alguien decir algo. Una conversación. Ahora sé que se trataba de otra cosa, algo que han estado ocultando de todos». «¿Quiénes son ellos, Edward?», preguntó la señorita Marple con voz suave pero firme, pronunciando cada palabra con cuidado. «Las personas que han estado tratando de llegar a mí», murmuró Edward, con la voz casi inaudible. «Me han estado obligando a hacer cosas que no quiero hacer. Y ahora todo se va a derrumbar.
En el segundo robo no se trataba solo de robar dinero. Se trataba de deshacerse de alguien. La señorita Marple sintió un escalofrío al oír esas palabras. Un segundo robo no fue solo un delito. Fue un encubrimiento. Alguien, repitió, con voz firme a pesar de la tensión que le oprimía el pecho. ¿De quién intentan deshacerse? Edward negó con la cabeza, el rostro pálido de miedo. No lo sé, pero creo que está relacionado con el señor Grayson. Están intentando culparlo de todo, pero él no es quien está detrás de esto. Lo sé. La mente de la señorita Marple trabajaba a toda velocidad mientras reconstruía los detalles. El robo había sido un trabajo interno, y ahora un segundo incidente. Un robo de alguna manera ligado al primero. Amenazaba con exponerlo todo. La conexión entre ambos seguía siendo esquiva, pero la frenética admisión de Edward le decía que esto no era un delito ordinario. «Hay más en esto, Edward», dijo la señorita Marple, con voz suave pero firme. El segundo robo no se trata solo de dinero. Se trata de silenciar a alguien. ¿Pero quién? Edward abrió la boca para responder, pero fue interrumpido por el sonido repentino de un alboroto proveniente de la calle. Tanto la señorita Marple como la señora Ensaf se volvieron y vieron una figura que se precipitaba hacia ellos. «Inspector Barnes», dijo la señorita Marple, al reconocer su rostro adusto y serio. «Señorita Marple», dijo el inspector, sin aliento mientras se acercaba. «Necesito que venga conmigo. Ha habido otro incidente, y creo que es hora de dejar de fingir que esto es solo un simple robo». Los tres salieron corriendo tras él, siguiéndolo calle abajo. Al doblar la esquina hacia la plaza, la señorita Marple vio lo que había sucedido. La oficina de seguridad del banco había sido forzada. Los registros habían desaparecido. Cada pizca de evidencia guardada en la caja fuerte ahora había sido eliminada. No se trataba solo de dinero, dijo el inspector con voz tensa. Alguien está intentando borrarlo todo. Y empiezo a pensar que todos hemos estado mirando en la dirección equivocada. Cuando la realidad de la situación se hizo presente, la señorita Marple se quedó inmóvil por un momento, dejando que las piezas encajaran en su mente. El segundo robo no había sido accidental. Había sido un intento desesperado por destruir la verdad. Y ahora estaba claro que alguien intentaba ocultar el verdadero motivo detrás de estos delitos. ¿Pero quién y por qué? Las calles de Santa María Hollow parecían inusualmente silenciosas mientras la señorita Marple, el inspector Barnes y Edward regresaban caminando hacia la plaza del pueblo. El aire estaba cargado de una sensación de revelación inminente, como si todo el pueblo contuviera la respiración, esperando que las últimas piezas encajaran en su lugar. El segundo robo, los registros borrados y la ominosa conexión con el señor Grayson apuntaban a una conspiración mucho más grande. ¿Pero quién estaba detrás de todo esto? ¿Y por qué ir a tantos extremos para encubrir sus huellas? Al llegar a la plaza, la señorita Marple hizo una pausa, sus ojos escudriñando la zona. El pueblo, siempre tranquilo con sus pequeñas tiendas y acogedoras casitas, ahora se sentía cargado de tensión. Para ella era evidente que el crimen había proyectado una larga sombra sobre las calles antes apacibles. «Inspector», comenzó la señorita Marple con voz tranquila y firme, «debemos ser cuidadosos. Quien está detrás de estos crímenes está desesperado, y la desesperación hace que la gente sea impredecible». Barnes asintió, con expresión sombría. «De acuerdo, pero se nos acaba el tiempo. Si están dispuestos a llegar tan lejos para borrar pruebas, no se detendrán ante nada». Edward, que había estado caminando en silencio a su lado, de pronto habló, con la voz llena de miedo y determinación. «Sé quién está detrás de esto. No quería creerlo, pero ahora lo sé. Es alguien que se ha estado escondiendo a plena vista todo el tiempo». La señorita Marple lo miró, su mirada afilada. «¿Quién, Edward? ¿Quién crees que es?» Edward vaciló, sus ojos moviéndose nerviosamente entre la señorita Marple y el inspector. «Es Catherine», susurró. «Catherine, mi prima. Ella ha estado ayudándolos desde el principio». Un escalofrío recorrió a la señorita Marple al procesar las palabras. Catherine, la bibliotecaria silenciosa, tan cautelosa en sus interacciones con los demás, jamás habría sospechado de ella. Pero ahí estaba, un hombre que ahora soportaba el peso de una revelación inesperada. «No entiendo», dijo la señorita Marple,
con la voz cargada de confusión. ¿Por qué, Catherine? ¿Cuál sería su motivo? El rostro de Edward estaba pálido. Sus manos temblaban mientras hablaba. Ha estado en deudas durante años, pero nadie lo sabía. El dinero del robo, todo. Ella ha estado trabajando con gente peligrosa. Le prometieron saldar sus deudas si los ayudaba a tomar el control del banco. Les ha estado proporcionando información, ayudándolos a planificar los robos. La mente de la señorita Marple trabajaba a toda velocidad mientras procesaba la información. Cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. La incomodidad de Catherine, sus evasivas, todo apuntaba a algo oculto bajo la superficie. Y ahora la verdad finalmente había salido a la luz. Pero hay más, continuó Edward, su voz más frenética. Ha estado intentando incriminar al señor Grayson. Hizo parecer que él estaba detrás de todo, pero no era así. Él es inocente. La señorita Marple asintió, con la mirada pensativa. Eso explica muchas cosas. Catherine, su deseo de ocultar su propia implicación sin duda explicaría por qué querría señalar al señor Grayson. Pero no lo explica todo. No sé el resto, dijo Edward, con voz temblorosa, pero conozco a Catherine. Ha sido quien ha movido los hilos. Se ha estado reuniendo en secreto con los demás, finalizando los detalles. La señorita Marple se quedó inmóvil por un momento, sumida en sus pensamientos. Podía ver ahora el rompecabezas con una claridad asombrosa. El segundo robo, los registros destruidos, las deudas ocultas de Catherine, todo era un intento desesperado por encubrir las pistas. Pero la implicación de Catherine no explicaba el misterio mayor. Alguien más seguía moviendo los hilos entre bastidores. Necesito hablar con Catherine, dijo la señorita Marple de repente, su voz firme. Pero necesitaré tu ayuda, Edward. No podemos confrontarla directamente. Todavía no. Debemos ser cuidadosos. Edward asintió, pálido de miedo. ¿Qué quieres que haga? La señorita Marple sonrió levemente, sus ojos brillando con determinación. Creo que ha llegado el momento de realizar una pequeña prueba. Necesitamos ver cómo reacciona Catherine ante ciertas verdades reveladas. Solo entonces sabremos con certeza si ella es quien está detrás de todo, o si hay alguien más que aún no hemos considerado. El aire olía a tierra mojada y hojas recién cortadas. El pueblo parecía contener la respiración, reacio a perturbar la calma que seguía a un drama largo y doloroso. En la plaza, las campanas repicaban con un sonido sereno, melancólico, deslizándose entre los tejados como un eco de lo que no volvería. La señorita Marple caminaba despacio hacia su jardín, apoyada en su bastón, no por cansancio, sino por hábito. Había visto demasiados finales como para creer en la idea de felices para siempre. Sabía que la justicia rara vez traía consuelo. El inspector Mayeri había cerrado oficialmente el caso aquella mañana. Todo constaba en su informe, nombres, pruebas, confesiones. Pero los papeles no sanaban las heridas ni silenciaban la culpa. Mientras caminaba entre los lirios y las rosas que ella misma había plantado años atrás, Marple comprendió, una vez más, que el mal no llegaba con estruendo, sino disfrazado de costumbre, con modales suaves y rostros familiares. Era parte del mundo, parte de todos. Al llegar al portón, el sol caía tras los olmos, tiñendo el cielo de cobre y lavanda. La señorita Marple levantó la vista y pensó en todo lo vivido. Mentiras, verdades disfrazadas, remordimientos como veneno. Algunos casos se resolvían con confesiones, otros, con la aceptación de que nadie era totalmente inocente, ni completamente culpable. Catherine Pritchard se había marchado al amanecer, con la serenidad de quien enfrenta por fin su pasado. El doctor Cartwright, en cambio, se había quedado, más viejo, más vacío, pero libre. El perdón, le había dicho ella, también puede ser un castigo. Y él, sin palabras, había inclinado la cabeza. En el pueblo, la vida retomaba su curso, aunque nada sería igual. La verdadera secuela del mal no era la tragedia inmediata, sino el esfuerzo silencioso por fingir normalidad. De vuelta en casa, el reloj marcaba las 6. Sobre la mesa la esperaba una carta del inspector, agradeciéndole su colaboración y mencionando su asombrosa intuición femenina. Marple sonrió con ternura cansada. No sentía orgullo, sino la melancolía de quien sabe que la verdad, por justa que sea,
Deja siempre cicatrices. Se sirvió té y observó por la ventana a los niños jugando. El ruido leve y feliz que parecía venir de otro mundo. Recordó su juventud, cuando creía que el bien y el mal estaban separados por una línea clara. Ahora sabía que esa línea era apenas una sombra cambiante entre la razón y el corazón. Sus ojos se detuvieron en los retratos antiguos sobre la repisa, rostros de otra época, algunos ya olvidados, y el de su sobrina Lucy, la única familia que le quedaba. Tú decías que mi mente no descansaría jamás, murmuró. Y tenías razón. Sonrió, con una mezcla de cansancio y serenidad. Pensar era su refugio, buscar la verdad, su modo de existir. Mientras hubiera mentiras en el mundo, su mente seguiría despierta. Una ráfaga de viento movió las cortinas, y por un instante creyó escuchar la voz de Edward Yates, el jardinero cuya muerte había iniciado todo. Lo recordó con las manos cubiertas de tierra, y una bondad tranquila en la mirada. No fue un hombre perfecto, pensó, pero sí uno bueno. Y eso basta. La bondad, qué palabra olvidada. El mundo parecía obsesionado con los culpables, no con los inocentes. A veces, pensó con amargura serena, el verdadero misterio no era quien cometía el crimen, sino quien lograba conservar el alma limpia entre tantas sombras. El té se había enfriado. Encendió una lámpara de aceite, cuya luz dorada llenó la estancia con un calor íntimo. Abrió su cuaderno y escribió con letra firme. El mal rara vez se disfraza de monstruo, casi siempre adopta el rostro de lo cotidiano. Observó la frase, pensativa. Era la síntesis de todo lo que había aprendido. El mal nacía del amor, del miedo, de la soledad, de lo humano. Cada alma era un tejido de luz y oscuridad, y nadie escapaba por completo a ninguna de las dos. Un golpeteo en la puerta la sobresaltó. Era el joven agente Harper, con su eterna timidez. El inspector me pidió que le entregue esto, dijo, tendiéndole un sobre. Y, gracias, señorita Marple. Aprendí más viéndola que en todo mi entrenamiento. Ella sonrió, con esa paciencia maternal que sabía ofrecer a los ingenuos. No me agradezca, joven. La verdad está ahí, frente a todos. Solo hay que tener el valor de mirarla. Harper se despidió con una leve reverencia y se marchó. Marple cerró la puerta despacio, sabiendo que aquel muchacho recordaría esa lección toda su vida. Abrió el sobre. Una nota del inspector Mayere. Quizá tenía razón, señorita Marple. La justicia de los tribunales no siempre es la del alma. Pero hoy, gracias a usted, ambas han coincidido, aunque sea por un instante. Ella guardó la carta junto a otras muchas, de agradecimiento, de disculpa, de memoria, porque para ella recordar era una forma de justicia. Olvidar significaba permitir que el mal volviera. El reloj dio las 8. Afuera, el viento traía el olor del campo y del follaje mojado. Cerró las cortinas y encendió la chimenea. El fuego crepitó con un sonido casi musical. Permaneció de pie, mirando las llamas, comprendiendo que su tarea nunca había sido castigar, sino entender. Entender por qué la gente miente, porque ama, porque mata. Solo comprendiendo podía perdonar, y solo perdonando podía vivir en paz. Se acomodó en su sillón, arropada por la manta, y dejó que el cansancio la abrazara. Las estrellas, indiferentes, brillaban sobre el techo del mundo. El fuego seguía ardiendo, como si también él guardara secretos que nadie debía oír. Antes de cerrar los ojos, la señorita Marple murmuró con un hilo de voz. La verdad, al final, siempre encuentra su camino, incluso cuando todos dejamos de buscarla. El reloj marcó las 9. La noche cubrió ese Temer Mead con su manto silencioso. En la pequeña casa del sendero, una anciana descansaba, serena, habiendo cumplido su deber, no el de condenar, sino el de comprender. Porque, al final, la verdad no es un arma, sino un espejo. Y ella, más que nadie, había aprendido a mirarlo sin apartar la vista.